Joe Biden decidió esta mañana aprobar o pedirle a Medicare y Medicaid cubrir los medicamentos para bajar de peso. Y se habla de Ozempic, aunque realmente la versión para bajar de peso es Wegovy. Se habla de Mounjaro, aunque la versión para bajar de peso es Zepbound. Todo el mundo sabe que yo los he utilizado en mi proceso para bajar de peso y que ha provocado bajar más de 120 libras aproximadamente. Y estos medicamentos son tan revolucionarios porque llevan 20 años en la industria, obviamente no con la capacidad y eficiencia actual. El medicamento Vieta, que fue de 2004, 2005, fue el primero que utilizó de forma eficiente el poder perder peso utilizando este mecanismo del GLP-1. Lo que pasa, ¿verdad?, es que este péptido y la eficiencia empezó a mejorar como todos los medicamentos. Sale uno, se encuentran hallazgos, pueden mejorar el producto y lo mejoran y lo mejoran y lo mejoran hasta que llegan a un producto mucho más eficiente. Para los que no saben, este medicamento va a cambiar dramáticamente al mundo. Ya lo ha cambiado hasta cierto punto, pero está cambiando el mundo y yo sé que para mucha gente piensa que estoy exagerando, pero imagínense el mundo cuando el 60% de la población que tiene problemas de obesidad de repente puede utilizar un medicamento que va a reducir sustancialmente lo que va a comer y consumir. Lo que eso provoca en la industria del supermercado. Se va a vender mucho menos. Se va a vender productos distintos. Lo que eso provoca en la industria de la agricultura, que es la industria más importante del mundo, porque todos comemos. Así que como todos comemos, necesitamos agricultura, ¿verdad? Lo que eso provoca en la industria del detal en general, en la distribución. O sea, el impacto que esto tiene es tan dramático, y estoy hablando de la economía en el macro. Hablemos de la salud, que es otro componente económico dramáticamente importante. En temas de salud, como diría Luz Nereida Vélez, estos medicamentos están provocando el que como la gente baja de peso, simultáneamente sus otras condiciones mermen considerablemente y las inflamaciones en su cuerpo mermen considerablemente y además protegen el corazón. En el caso de Wegovy Ozempic que está aprobado, todavía no tenemos resultados de Mounjaro y de Zepbound, de Lilly. Pero estos medicamentos están evitando infartos cardíacos y derrames cerebrales y ya esto está investigándose en todos los niveles. Reduce las probabilidades de Alzheimer. ¿Por qué? Porque la obesidad trae todas esas consecuencias. Y yo veo mucha gente que dice, estos medicamentos, ya verás, Jay, en 5 o 10 años cuando empiecen a ver los efectos secundarios. Quizás, probablemente, vendrán efectos secundarios. De nuevo, estos medicamentos llevan 20 años en la industria y no hemos visto eso, ¿verdad?, ese resultado. Pero aun si ese fuera el caso, pregunta, ¿cuántos efectos secundarios tiene la obesidad? Si tú logras controlar la presión, si tú logras controlar la diabetes, si tú logras controlar las condiciones, la cardiopatía, las condiciones cardíacas, ¿cuánto es el impacto económico, social y en calidad de vida y salud que estos productos pueden traer? Obviamente, usted me dirá, Jay, pero es que estos medicamentos valen $1,000 todavía. Cierto, con el cupón te salen en 550, el Zepbound, Wegovy es un poquito más caro. Y por si acaso, ¿verdad? Yo creo en ambos productos. Yo los he utilizado todos. Y les debo decir que todos tienen cosas buenas. A mí me cayó mejor Zepbound, es el más que mi cuerpo tolera y que me siento mejor. Y por si acaso, después de cierto tiempo, deja de ser tan, digamos, el food noise regresa y esto ellos lo han advertido. Y tiene la consecuencia que bajas tan rápido de peso que pierdes un montón de masa muscular. Así que tienes que hacer ejercicio de resistencia, pesas, bandas, push-ups, pull-ups, sentadillas con tu propio cuerpo, calistenia. Tienes que hacer ejercicios que generen músculo, masa muscular, porque de lo contrario, ese es el efecto principal negativo. Puede ser que bajes de peso, pero aumentes en grasa porque reduciste un montón de masa muscular. La idea no es que bajes de peso en la báscula, pero aumentes de grasa y pierdas músculo, porque el músculo es probablemente uno de los órganos más importantes para utilizar los carbohidratos y para utilizar, ¿verdad?, y crear ATP y almacenamiento y la sensibilidad de la insulina. Por tanto, especialmente si eres diabético, los músculos son dramáticamente importantes.
Todo esto lo he tenido que leer, obviamente, para mi programa La Dieta Empieza el Lunes, donde todos los domingos ponemos, ¿verdad?, endocrinólogos, expertos en medicina, personas que conocen mucho mejor esto que yo, y lo explican en detalle. Todas estas cosas, gente, se están investigando ahora porque tenemos un montón de instrumentos de inteligencia artificial y un montón de instrumentos de computadoras recientes que pueden lograr cosas que antes nos cogían años de investigación, ahora se puede hacer en muy poco tiempo. Y estudios en la vida real que antes nos cogerían mucho más tiempo, pues tenemos ahora una forma de estudiarlo en mucho menos tiempo. Y podemos hasta podemos hasta reproducir esto en la vida real y en la condición del cuerpo en computadoras de forma tal, igualito que como se hace, ¿verdad?, hoy día, ¿verdad?, las películas, presumo que las han visto, donde salen las películas de los aviones, donde el simulador del avión, pues es donde se aprende. Pues sí, gente, porque eso así es, así se aprende tienes que volarlo, obviamente, los aviones, pero me refiero a que se aprende a readiestrarte en los simuladores, pues si no sería extremadamente costoso el readiestramiento. Pues eso mismo que está ocurriendo en esa industria, pues ocurre en estas otras industrias. El impacto aparenta ser que se está haciendo un estudio donde se plantea que Wegovy, Zepbound, Mounjaro, Ozempic son tan eficientes que aunque cuestan mucho dinero, el gobierno debe cubrirlos porque se evita muchos otros gastos. Es decir, ciertamente es caro el medicamento, pero evita que tengas que tomarte medicamentos para la presión o lo disminuye considerablemente, para las inflamaciones, para las otras condiciones médicas como, ¿verdad?, cardíacas, de la presión, de la diabetes, todas esas otras condiciones. Disminuye sustancialmente los infartos cardíacos que le cuestan una palangana de dinero al sistema público. Por eso es que Biden aparenta ser que los estudios actuariales sí, va a aumentar el costo de este medicamento en lo que tengo que pagar con Medicaid y Medicare, pero va a reducir los otros gastos de Medicare y Medicaid y Medicare, y los actuarios están haciendo esa investigación ya hace más de 2 años, se viene hablando de esto, y por eso en Puerto Rico y en los Estados Unidos se está planteando cubrir estos medicamentos, obligando a que bajen los precios, y se está tratando de buscar la manera de que este medicamento se popularice mucho más de lo que ya es sumamente popular, por si acaso. Por eso es que es tan impactante, porque afecta todas las industrias más grandes del mundo, la industria agrícola, la industria de venta para que tengan la idea, un estudio que hizo ya Walmart plantea que ellos estiman que va a reducirse las ventas de productos al detalle, de comida, sobre todo la ultraprocesada, en 25%. O sea, 25% menos de comida se vendería cuando estos medicamentos empiecen a ser básicamente utilizados por más parte de la población. O sea, imagínese 25% menos de producción de todo lo que es alimento. Eso significa, es un mundo dramáticamente diferente al que tenemos ahora. Y yo sé que usted me está pensando, pero Jay, ¿por qué 25% es tanto? Porque la economía de la agricultura y los alimentos es una economía multitrillonaria. Estamos hablando de trillones de dólares menos en producción, o quizás en producción de productos de mejor calidad. Y eso es parte de lo que se está tratando de hacer con ¿verdad?, con estos medicamentos que plantean un nuevo paradigma. Y al Joe Biden anunciar lo que también ACES ya había anunciado aquí previamente, ACES hizo el estudio actuarial y entendió que valía la pena cubrir el medicamento porque aunque cuesta $1,000 con el cupón $550, en muchos casos le evita al Estado pagar por otras condiciones que son mucho más costosas, como intervenciones quirúrgicas, operaciones, etcétera, etcétera. Trasplantes, todo lo que eso conlleva. Además, no solamente el impacto agrícola y al sector al detalle, los supermercados, las tiendas que venden alimentos y otros medicamentos que también van a bajar sustancialmente de venta. Estos otros medicamentos que se producen hoy, muchos de ellos va a disminuir sustancialmente la venta cuando personas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, medicamentos para la presión, medicamentos para el corazón, pues si tú tienes con otras condiciones controladas, pues se venderán menos de esos otros medicamentos para disfunción eréctil. Todas esas otras cosas que disminuye o que mejora al tú bajar de peso ante, ¿verdad?, estos medicamentos, que lo que hacen, para los que no saben, es que provocan lo que se llama el aumento en el GLP-1 y el GIP. En el caso de Mounjaro y Zepbound, esos dos péptidos. En el caso de Ozempic y Wegovy, el GLP-1.
¿Qué es lo que significa eso? Bueno, pues es que descubrieron hace mucho tiempo un lagarto que estaba allá en la isla Galápagos y ese lagarto pues comía bien poquito y aún así sobrevivía y se veía bien, etcétera. Y empezaron a investigar y resulta que tenía altos niveles de lo que contiene este medicamento y que los seres humanos también tienen ese ingrediente, pero, es decir, la leptina, que es lo que te detiene de comer, los seres humanos también lo tenemos, pero se vuelve incapaz de funcionar cuando tú aumentas de peso. Y básicamente desaparece su funcionalidad. Está ahí en el cuerpo la produce, pero la grelina, que es lo que te hace comer, se queda activada y la leptina no funciona y por tanto no te detiene de comer. Así que tú tienes un hambre voraz porque tienes la grelina súper alta y la leptina no funciona, no te detiene, no te dice para. Y tú sigues comiendo porque tus hormonas, tu cuerpo te dice sigue comiendo. Tu cerebro te está diciendo sigue comiendo. Y eso lo que hace es que aumenta considerablemente la leptina, la hace más eficiente y logra que, en síntesis, el cuerpo vuelva a funcionar de forma hormonal, cosa de que no tengas un desbalance hormonal y evita que tú sigas comiendo. También detiene el proceso, ¿verdad? Básicamente te hace sentir más lleno el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Así que imagínense los otros medicamentos que van a dejar de venderse o que va a venderse mucho menos, el impacto que eso tiene en la industria farmacéutica en general, la ropa que va a venderse diferente, va a haber menos tela que tienen que utilizar, o sea, todo el impacto que tiene que la sociedad occidental, que es la que tiene más problemas de obesidad, pero también ya está ocurriendo en China por la entrada de la forma en que comemos acá. Todo eso, todo ese impacto en todas esas industrias, el mejor ejemplo, hay mucho menos gente haciéndose la bariátrica que antes. Yo creo en la bariátrica, por si acaso. Pero pues hay mucha gente que prefiere esto a una intervención quirúrgica. La verdad es que a nivel de costo eventualmente es mejor la bariátrica, porque esto lo tienes que seguir pagando de por vida, o por lo menos en gran parte de tu vida, vis a vis lo que la bariátrica, que es una vez. Pero en síntesis, ese es el impacto que tiene esta decisión que tomó el presidente Joe Biden de utilizar o de plantear el que se cubra estos medicamentos para entonces empezar, y por si acaso ya vienen 3 medicamentos, viene el retratrutide, viene el maritide, que viene por ahí, y son medicamentos que son aún más eficientes o más fuertes en cuanto a todo lo que conlleva bajar de peso. Estos medicamentos, como les mencioné, llevan 20 años en la industria, pero ahora es que se logró, cuando llegó Ozempic para el 2019, fue que empezaron a popularizarse estos medicamentos que eran honestamente originalmente para la diabetes, pero después resultó, ¿verdad?, que funcionaban dramáticamente para bajar de peso. Y entonces Mounjaro, que fue el otro que llegó, para el 2021, 2022 debo decir, y entonces para mayo del 2022, y entonces de en adelante, pues el resto es historia. Hoy Amgen está anunciando otro más, así que lo veremos en la práctica. Dicho eso, planteo este asunto porque quizás algunas personas piensen que Donald Trump va a echar para atrás todo esto. Yo creo que cuando se vea el resultado en la práctica actuarial, va a tener que aceptar que es mejor cubrir esto porque cuesta mucho menos y es quizás la forma más correcta de bajar los costos de Medicaid y de Medicare en Estados Unidos. Lo veremos. Pero es probablemente la forma de bajar los costos más eficiente. Veremos a ver en la práctica. El impacto de nuevo es dramático. Lo veremos.